y ya se integra con nosotros Carlos Durán. Carlos Durán, Maestro. Gracias por estar acá, porque finalmente 6 de los formalizados terminaron en prisión preventiva. Así es, sí. Bueno, sí, la verdad es que uno podría pensar que fue una sorpresa la prisión preventiva. Estaban un poco puestos, quizás de manera injusta, pero al final del día sí, un poco puestos los ojos en la justicia, ¿verdad? O sea, como que lo que pasara aquí un poco iba a dar la pauta seguimos con estos mitos de que la justicia... ¿Había una presión de los medios de comunicación, hay una presión de la gente? Hay una presión, desde luego, una presión que se supone, y a mí me consta, que no influye en los magistrados. Uno pudiese pensar que los magistrados se van a dejar presionar o impresionar por la relevancia de la presión que hay atrás. La verdad es que en ese sentido los magistrados... ¿Va a ocurrir algo extraño si es que en las apelaciones que vienen esto empieza a diluirse y al final se empiezan a ir todos para su casa nomás? A propósito de la apelación, es tremendamente peligroso, creo yo, desde el punto de vista de la estrategia. Claro, uno da la señal inmediatamente que quiere apelar porque está estimando que la resolución no está ajustada a derecho, por lo tanto, rápidamente quiere que un tribunal superior revise esta revisión del magistrado Escobar. Pero tiene la dificultad o el riesgo de que si la Corte llega a confirmar las prisiones preventivas, porque en la Corte, esto va a la Corte de Apelaciones de Santiago, en la Corte se vuelven a escuchar alegatos, o sea, los abogados vuelven a tener un tiempo puede ser peor para ellos. Así es, pues exponen ante 3 ministros, ya no es un magistrado como ahora el que es el magistrado de garantía, son 3 ministros que votan si es que mantienen las medidas cautelares o las modifican, y en el caso que las confirmen, de alguna manera le entregan un espaldarazo importante a la resolución de primera instancia. Y en cuanto a la apelación, porque se decía y se había publicado que ya se había presentado esta apelación y que mañana martes podrían haber resultados, pero venía escuchando en la radio al abogado Ciudadano Inteligente que decía que no iba a ser así, porque si la Corte de Apelaciones se regía del dictamen de la Corte Suprema, tendría que ser tipo jueves, viernes, más tardar sábado, que hubiera una novedad respecto a esto. Sí, el procedimiento, claro, cuando se hace una apelación respecto a alguien que está privado de libertad, esa apelación es bastante rápida, o sea, una apelación como fast track, por así decirlo. Y se activa de inmediato apenas y se pone rápido en tabla y tiene preferencia y se ve, son de las primeras que se ven en la mañana, temprano, porque hay una persona que está privada de libertad y puede ser injusta esa privación, entonces tienen una preferencia. Aún con esa preferencia, yo dificulto que antes del jueves o viernes se pudiesen ver. Van a pasar en prisión preventiva sí o sí. Lo más probable es que sí. Tú hablabas de los ojos estaban puestos en la justicia y aparte de la presión social que está, no sé, por los medios, por los memes, por las redes sociales, llegó gente al tribunal. Yo encuentro que eso no había pasado antes. Y que llegó a seguir el caso y a decirle al juez que por favor actuara con la mayor, no sé, con el mayor, que fuera muy duro, muy rudo, que por favor no se aminalara. O sea, eso yo creo que es nuevo. Es nuevo, es completamente, es bastante aguda la observación que tú haces y efectivamente es algo nuevo, es algo que a veces se ve cuando hay delitos de sangre involucrados y a veces los familiares van un poco ahí como a hacer esta barra, por así decirlo, pero en delitos de esta naturaleza, Carlos, esa pasión que hay de la gente no se da. Hay un hecho que me llamó la atención y a mucha gente también a través de las redes sociales que tiene que ver con el protocolo. Una vez que el juez dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para estas 6 personas, entra Gendarmería. Ellos, ahí están las imágenes, ellos quedan bajo la custodia de Gendarmería y no fueron esposados. Y en muchos casos ni siquiera fueron tomados del brazo. Ahí falló el protocolo, mira. No hay custodia. Mira, ahí cuando toman a Carlos Eugenio Lavín, por ejemplo. Como que lo sigue el gendarme. Como, claro, como por favor, por aquí. Y ahí se le acerca. Pero él fue el único al que se le acercaron más. A los otros ni siquiera los tocaron. Sí, lo que pasa es que... interesante. Esa diferencia. Lo que pasa es que ellos entraron a la sala de audiencias de la calle, por así decirlo. No son personas que estaban... Por eso no entran esposados. Claro, no son personas que estaban detenidas y que entraron estando detenidas a la sala. Ahí ya están tomados por... Mira, ahí viene Carlos Délano, que también viene con un... ¿Qué invitación a pasar? Con un gendarme atrás que no lo toca. Claro. ¿Pero debieron haberlos esposado? No, a mi juicio no, porque, como te digo, ellos pasan a prisión preventiva del minuto en que ellos entraron por la puerta. Entraron sin esposas. No estaban detenidos anteriormente, por eso. Preventiva. Preventiva y, bueno, en un lugar, entre comillas, especial. A Hugo Bravo lo llevan con más ayuda porque él estaba descompensado por su enfermedad de diabetes, entonces necesitaba un apoyo, pero es más por ayudarlo que otra cosa. Pero esta situación de que hayan salido sin esposas, como esperaban muchos, ha dado incluso para humor. O sea, por ejemplo, hoy día hay un meme que nos hicieron llegar a nuestro WhatsApp. Era un meme, ahí.
Ahí está, efectivamente, que le están entrevistando a uno de los imputados y le preguntan, y la esposa dice, no, viene en la casa haciendo boletas. Sí. A los niños. Muy bueno el meme. Haciendo boletas. ¿Qué ha pasado si, por ejemplo, Carlos Alberto Lavino, Carlos Eugenio Lavino, Carlos Alberto Delano, se tiran contra el piso, se pegan un cabezazo contra algo? Igual están bajo custodia de Gendarmería y ni siquiera los tenían tomados. Sí. Ahí hay un error, ¿o no? No, como te digo, tiene que ver también mucho con el perfil de los imputados, es decir, la naturaleza del delito. También en esas cosas importa al final del día, o sea, no estamos hablando de delitos contra las personas, no estamos hablando de Opera un prejuicio positivo. Sí, no estamos hablando de delitos de peligrosidad física, es decir, Claro. Estas personas son más peligrosas a veces con un computador que con una... Claro, digámoslo, pero... Efectivamente, ya esta conversación se suma nuestro analista político Guillermo Holtzman, que ya está con Branco. Guillermo, gracias por estar esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy buen día. Bueno, estábamos analizando lo que pasó este fin de semana, el día sábado, puntualmente con el caso Penta, que dejó a 6 imputados con detención en Capitán Yever, que tienen una cantidad de beneficios que uno podría leer en comparación a las otras cárceles que Maricela Santibáñez conoce bastante bien, que es impactante. O sea, tienen cancha de baby fútbol, tienen televisores, tienen mesa de pool. ¿Quincho tienen? Se podrían hacerlo con un... Igualito Claro. que lo de la penitenciaria. Recordemos que habían negado que no tienen mesa de pool y en las televisiones sin cable. ¡Televisión abierta! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Imagínate. Van a ver mañaneros de la red entonces. ¡Sin HD! Sin HD. No, ahí no. Ahí no. Ay, no, se lo trabajo de ¿Se peso entiende para por qué van a esta cárcel precisamente esta determinación la toma Gendarmería, Guillermo? La toma de Gendarmería, en términos de que es una prisión preventiva mientras se espera la resolución de un juicio, es además en consideración al tipo de delito que se trata, que es de cuello y corbata, así que por decirlo en términos simples, Claro. y constituye una de las posibilidades que Gendarmería tiene para poder esperar justamente la etapa ya formal de todo este juicio. Oye, perdón, yo tengo una pregunta, tengo muchísimas preguntas. Pero por favor, La Branco. pregunta es, ¿qué pasa con el tema de que justamente la gente piensa que, o mal entiende, que son culpables? Y muchas de las personas o de los abogados decían que finalmente esto, prisión preventiva, era exagerada justamente por los cargos que están imputando, excepto a Pablo Wagner, pero también en el sentido de que ellos apoyaron la investigación. ¿Fue justo? Fue la decisión del juez, todavía no hay una resolución de la justicia respecto a si son culpables o no. Lo que pasa es que en términos concretos lo que el juez de garantía dice, que también dice Fiscal Nacional, que en este minuto lo que tenemos es en la práctica que este tipo de delitos tienen la misma connotación que robar una gallina. En consecuencia, las penas a las cuales ellos están afectados es una sentencia entre 3 y 5 años. Y eso es un llamado claramente al Poder Legislativo, y algunos legisladores así lo tomaron respecto a la necesidad de poder revisar las leyes, a ver la tipificación de delitos y las penas que están asociadas a ellos. Y eso claramente da cuenta de una debilidad institucional del país, y que eso, mientras no se resuelva, tiene que seguir aplicándose lo que hoy día tenemos. Y que es lo que Guillermo. hoy día hemos visto en este juicio. Ahí estamos viendo la gráfica precisamente de donde están recluidos en el anexo está, Capitán Yaver, en donde tienen visita los días jueves, los días martes y los días domingos. Hasta ayer llegaron muchos empresarios que querían reunirse, pero hay todo un protocolo, Carlos, antes de que ellos puedan ingresar a recibir visitas, tienen que ser chequeados y posteriormente la gente que quiere ir a verlos tiene que inscribirse, no es llegar y ir. Hay que enrolarse, hay un procedimiento que hay que hacer ante Gendarmería, el procedimiento de enrolamiento en donde hay que justificar el porqué, hay que justificar el grado de cercanía, de vinculación. ¿Y quién da el visto bueno ahí? ¿Qué dicen? Ya, Gendarmería. Y quizás quienes más tienen posibilidad de acceder físicamente a las personas que están detenidas somos los abogados, porque no tenemos, tenemos horario, digamos, podemos ir en las mañanas de 10 a 12 y en ¿Cuál las es el tardes, número máximo de personas de 2 a concentradas 4, pero podemos ir todos los días, digamos, las familias tienen una... Carlos, hay un tema con la rutina. Mucha gente cree que esto es como una especie de hotel para personas que están con prisión preventiva un poco VIP. Pero igual tienen que levantarse a las 8 de la mañana, no es como que se levantan a las 11. No les pueden llevar ropa que sea de color verde o de color negra. ¿En serio? Sí, y también no pueden llevar su propia comida, no les pueden llevar comida porque tienen que comer la comida de Gendarmería. Así es. ¿Qué otras cosas son parte de la rutina de esto? Mira, interesante es ver, por ejemplo, el hecho de que, claro, uno si ve estas maquetas miradas de arriba y la maqueta se ve bastante ordenadita y prolija, uno se imagina inmediatamente un lugar, casi una especie como de spa o de hotel. Y la verdad es que no es así, o sea, como el estándar o el look que hay que tener en la cabeza respecto de dónde están ellos, como imaginémonos, por ejemplo, un local de votación. Ya. Como ese... Sin ventana.
como ese lugar, digamos. perfecto. Como una Un solo especie baño como compartido. esos pasillos. Muy galpón así, ya. Sí, lo que pasa es que yo lo entiendo. Pseudo galpón, exactamente. No son instalaciones acogedoras, No bonito, ni mucho Yo lo menos. entiendo, pero a diferencia de las personas que hemos podido entrar a la penitenciaría o a otras cárceles de nuestro país, la diferencia es abismante, porque por lo menos con la descripción, ok, hay un baño común, pero son muy pocos los internos que están ahí precisamente. Hay una sala de visitas, otra sala de estar que puede ser una mesa de pool y un televisor. También tienen un pequeño gimnasio y un patio donde hay una cancha de baby fútbol que puede ser ocupado por los internos entre las 1 y las 2. Sí. O sea, comparado esto con lo demás, o sea, claramente... Desde luego que sí, hay diferencia, hay discriminación y este es un caso en donde tiene que haber discriminación necesariamente. Y por otra parte, hay que pensar de que ellos están en prisión preventiva, o sea, ellos no han sido sufriendo una pena. Sí, claro. Están Súper importante. y literalmente, como dice la norma, sufriendo una pena. No están sufriendo la pena todavía, es decir, ni se sabe si es que va a haber pena o no. Entonces ellos están en un proceso preventivo. O sea, el Estado no tiene por qué tenerlos en condiciones o en las mismas condiciones de alguien que está cumpliendo eso por una parte. Y por otra parte, el Estado tiene que velar por la seguridad de las personas que tiene a su cargo. Maricela, perdón, lo que pasa es que le quiero preguntar a Guillermo, porque Carlos nos ha explicado un poco qué es lo que se viene en la pata judicial, la lista judicial, pero en términos políticos, ¿qué se viene para este caso, Guillermo? A ver, yo creo que son tres cosas distintas. En primer lugar, ver qué es lo que pasa en lo que es la parte judicial. Ya superamos la parte juez de garantía, ahora vienen las apelaciones ante la Corte de Apelaciones respectivamente. Ahora, después viene todo lo que es el trabajo de investigación del fiscal. Y eso tiene ya una ruta judicial donde el Poder Judicial en su conjunto, tanto a nivel de garantía, fiscalía, Corte de Apelaciones, van a tener que demostrar su compromiso con la democracia para poder justamente avanzar en las investigaciones, establecer las evidencias y generar el juicio oral con las acusaciones respectivas y posteriormente la sentencia. ¿Y por qué se dice que ahora se abre la arista política? Una vez que ya se determinó la prisión preventiva para estas 6 personas, ya se hizo la formalización y que ahora se abre la parte política del caso. Porque los que van a tener que dar explicaciones respecto al tipo de boletas que están hoy día cuestionadas son justamente políticos. Y en esa perspectiva, es ahí donde está la lista política. Acá no hay ningún delito asociado al financiamiento de la política, salvo aquellos que puedan ser considerados dentro de la legislación que fueron aportes hechos fuera de plazo, o que no tenían ningún tipo de fundamento, o que no fueron declarados ante CERVEL oportunamente. Y en esa perspectiva, la lista política tiene que ver con delitos tributarios. ¿Y cuál es el golpe, perdona, que le puede llegar a Ana von Baer, que le puede llegar a los políticos que están involucrados, es que no han asumido su culpabilidad, que siguen siendo parlamentarios? Ellos tienen responsabilidad política en la práctica. Y esa responsabilidad política puede o no ser motivo de algún tipo de ilícito. Y ese ilícito depende de que esté adecuadamente tipificado. Pues yo te diría, hay un tema que es judicial donde todo se somete al tipo de delito que está definido en la ley o en la legislación. Esa es una cosa. Y sobre eso se puede o no responsabilizar y generar una condena contra cualquiera de ellos, sea político o no sea político, por el hecho de haber cometido un ilícito. Sin embargo, ese es el menor problema que tenemos, sino que es el tema que tiene que ver con la percepción pública en términos de la opinión pública, claro, respecto a lo que está pasando acá. Y en esa perspectiva es donde afecta la calidad de la democracia, claro, porque acá estamos hablando de corrupción en cualquiera de sus expresiones, desde aquella que va más compleja como es el soborno, hasta aquella que es más... ¿Sabes por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hoy día en la mañana hablamos con Joaquín Godoy, el diputado, y decía que si efectivamente en la amplitud había alguien que hubiera usado boleta, ellos lo sacarían de inmediato. Entonces la pregunta es para la Mari. Mari, si en el PRO encontraran a alguien que usó boletas con fines políticos dentro del partido, ¿ustedes serían igual de rígidos con ellos? Bueno, nosotros fuimos, yo creo que fue el partido que nos revisaron hasta por debajo de los zapatos. Acuérdate que tuvimos hasta una polémica con el cuento de la peluquería, porque... ¿De veras? Que tenía que ver con toda la campaña, con todos los que nos peinamos para salir en la campaña. Claro. Y que era una sola boleta, que fue un error cometido, que se solucionó, que en la segunda opción del CERVEL fuimos absolutamente aceptados. Por supuesto que sería así. Después de ser los más revisados y ser hoy día los más limpios, los más transparentes, eso hoy día se ve inmediatamente en la encuesta. Es lo único que yo creo que es lo determinante. Yo si les contara con cuánta plata hice la campaña, se pueden demostrar. Lo va a contar la Mari, pero vamos a seguir atentos atentos a lo que pasa con el caso Penta, esta apelación. Carlitos Durán, como siempre, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. También queremos agradecer a Guillermo Holzman, que hoy día fue invitado a la mesa periodística, ciudadana e itinerante de Franco Carlesi. Franco Carlesi. Lindo. Gracias, por supuesto, Guillermo, como siempre, un lujo estar contigo.